Qué lindo. Qué bendición. A mí me entusiasman los miércoles porque tenemos como temática series y la de hoy en particular es algo muy especial para nosotros, para la pastoral de la iglesia, porque creemos de que servir a Dios es un privilegio, pero muchos también están deseando hacerlo. Me estaba acordando cuando en algún momento Saúl tenía una guerra, un gran desafío para el pueblo y llevó a la gente a pelear. Vamos a pelear. Pero algo que se le olvidó o se le pasó por alto, una necedad, es que no le dio las armas. Bueno, sería un desastre si nosotros motivamos a la gente a servir a Dios, a meterle con todo, que es fascinante, que es algo espectacular, pero no le damos las herramientas. Cada vez que vamos a hacer algo, Dios nos da armas, herramientas, y de eso se trata esta nueva serie, que es una especie de entrenamiento ministerial, que nos viene muy bien para afirmar las convicciones en nuestro servicio al Señor, pero también, y gracias a Dios que se está grabando todo esto y todos los miércoles, está bueno porque hay gente que quiere servir a Dios, pero vamos a darle las herramientas correctas para que servir a Dios sea una bendición, pueda ser la gente efectiva en lo que hace. Y también quiero decirte lo siguiente, hay un form que hemos pasado por las redes, porque si te anotas te puede llegar el bosquejo de cada una de estas charlas. Son 5 miércoles en este mes. Y de todos modos, si no tenés form, no tenés celular o no tenés nada, ahí atrás le pasás tu nombre a las chicas y le dejás que gustosamente desde mañana te pasamos el bosquejo de esto. Igualmente yo te animo a traer un cuadernito, lapicera, agarrar el celular, la parte de notas, porque hay cosas que Dios te habla a vos, que te llevás. Yo siempre ando ahora con el celular y me es una bendición porque me llevo muy buena palabra que se me olvida mañana, pero voy coleccionando o a veces en las redes ponemos algo que nos hace bien. ¿Sí? Dicho esto, vamos al tema de hoy. Creo que el tema, para arrancar con el tema del servicio al Señor, nada más acomodado, nada más especial que hablar de lo que realmente tiene que motivarnos a servir al Señor. ¿Sí? ¿Está preparado? Muy bien. Hay una palabra que en este tiempo hemos compartido. En realidad todo lo que vamos a compartir hoy es algo que hace muchos años el Señor me viene movilizando y creo que para este tema es una imagen tan clara para hablar del llamado. Pero la palabra que nos ha acompañado es la palabra motivación. Motivación. A ver, sinónimos de motivación. ¿Qué podría ser? Metas. Metas, objetivos, entusiasmo, motivación. Impulso. Una persona motivada, ¿cómo es una persona motivada? Que tiene ganas, inquieto. Una persona motivada es como que entra en acción. Qué bueno lo que ustedes dicen porque parece que explica todo. En realidad esta es una palabra latina, que es una palabra compuesta por lo que es motivus, movimiento, y el sufijo sion, que es acción o efecto. Creo que lo tenemos por acá. Muchas gracias, Justo, por todo eso. O sea que una persona motivada es una persona que está movida. Hay algo que lo mueve a la acción. Hay algo que lo está sacando de un lugar de pasividad. Tiene ganas, tiene entusiasmo, tiene impulso. Es como que hay mucha dosis de adrenalina en esa persona que está entusiasmada con aquellas cosas que lo sacaron de un lugar de pasividad y lo motiva. Nos puede motivar un montón de cuestiones en la vida, pero servir a Dios implica una alta densidad, podríamos decir, de motivación. Algo que nos tiene que mover, seguir a Jesús, hacer los planes de Jesús, realizar las obras de Jesús. Todo lo que hacemos es porque algo nos mueve a hacerlo. Todo lo que hacemos es porque algo nos mueve a hacerlo. Estaría bueno tener tiempo para reflexionar más, pero seguimos adelante. Ahora, en el servicio al Señor, una buena pregunta que nos hemos hecho es, ¿por qué servís a Dios? Bueno, la anterior sería, ¿estás sirviendo a Dios? ¿Sí? Pero si estás acá es porque hay ganas, hay deseos. Lo estás haciendo y lo podés hacer mejor, y si no, podés empezar. Qué bueno todo esto. Ahora, podemos servir a Dios con muchas motivaciones. Te voy a mencionar algunas. Por ejemplo, podés servir a Dios como un pasatiempo. Cuando tengo tiempo libre, sirvo a Dios, yo me dedico a eso. Puedo servir a Dios porque hago algo que a mí me gusta.
no está lejos de la realidad. Cuando yo veo a algunos de los músicos que están sirviendo a Dios, están haciendo algo que les gusta. No está mal todo esto. Muchas veces servimos a Dios por impulso. El impulso es una alta dosis de ganas. Ahora, todos estos motivos, estas motivaciones, son parte de una realidad, suenan bien, pero no son las motivaciones correctas. ¿Por qué? Porque son defectuosas. A ver, si yo tomo servir a Dios como un pasatiempo, ¿qué va a pasar cuando no tenga tiempo? O sea, el no tener tiempo no es no tengo tiempo. No tengo tiempo para esta actividad, pero tengo ese tiempo para otra cosa. ¿Qué va a pasar cuando lo que tenga que hacer no me guste demasiado? A veces el servicio implica hacer otras cosas necesarias que Dios te está pidiendo, pero un poco alejado de tu centro de interés. Cuando de joven fuimos al seminario, nos encantaba la idea de servir a Dios, que era misionar, viajar, predicar y cantar. Y cuando entramos al ministerio real, nos dimos cuenta que el ministerio era 100 cosas más que no estaban ahí en el contrato, pero son parte de lo que tenemos que abrazar. Y a veces hay cosas que tenemos que hacer que no es parte de lo que más nos gusta. ¿Qué pasa cuando yo sirvo a Dios por impulso? El día que se te vayan las ganas, ¿qué va a pasar? ¿Te das cuenta que al final todo tiende a tener una línea descendente y está esta frase que establece lo que realmente tendríamos que nosotros desear en nuestra vida? El servicio fiel a Dios. El servicio fiel a Dios es la respuesta del hombre al llamado de Dios. La iniciativa siempre es de Dios. Todo es de Él, por Él y para Él. Él es principio y fin. Las cosas que Dios sostiene son las que inician en Él y terminan en Él. Entonces, el servicio fiel, el que va a durar, permanecer, el que va a ser modo Pablo, donde al final diga: he terminado la carrera, he peleado la fe, me está guardada la corona, he sido fiel, llegué hasta el final, pero con una alta dosis de motivación. Es aquella que es respuesta a una iniciativa, a una invitación, a una propuesta, un llamado de Dios para cada uno de nosotros. Me acuerdo hace muchos años, y he compartido esto y quiero volver al ruedo, un pasaje en Primera Reyes capítulo 19, que de todos los llamados que podemos tener en la Biblia, este es uno de los cuales me ha enseñado mucho, es muy hasta visual, y creo que en esta noche puede ser también una buena guía para que nosotros podamos entender esto del llamado, Yo cuando era chico pensé que el llamado era para gente muy especial, unos ungidos, y yo no calificaría nunca a hacer eso. Quizá estudiaría en un seminario, trataría de hacer muchas cosas para que un día sienta que he sido llamado por el Señor. Vamos a la palabra. Ahí hay un muchacho, un terrible hombre de Dios, pero no te preocupes, porque cuando Dios empieza las cosas no parecen tan grandes, son muy sencillas. Es un pesebre que no tiene mucha forma de un gran llamado y obra del Padre. Sin embargo, las cosas comienzan con un llamado de Dios, con una iniciativa de Dios, así que no menospreciemos nada, mucho menos a nosotros. Primera Reyes capítulo 19, del verso 19, dice que partió de allí Elías. ¿Se acuerdan quién era Elías? Un profeta, pero un profeta muy especial. Fue muy usado, pero dejó legado. Fue muy usado, pero dejó a alguien que continúe la obra. Fue una persona usada por Dios, pero también con una labor pedagógica para poder formatear un discípulo. Esto lo hace interesante. Y ahí va entonces Elías y halló a Eliseo, el aprendiz, que estaba arando. Delante de Eliseo iban 12 yuntas de bueyes y él conducía la última. Elías pasó ante él y echó sobre él su manto, dice la palabra. Me gusta esta primera imagen. No hay nada muy espiritual en esto. Hay lo que pasa cada día, una persona trabajando, otro caminando, otro que va pasando. Pero suceden algunas señales o indicios que ya nos enseñan algo de parte de Dios, cómo el Señor nos va a llamar la atención, cómo nos tiene que encontrar. Ustedes saben que Dios tiene planes que necesitan ser desarrollados, Dios necesita los protagonistas, pero hay algo en los corazones que tienen que estar
como sensibles y preparados para que Dios pueda servirse de cada uno de nosotros. Lo primero que puntualizamos de esta palabra es que Eliseo estaba arando. ¿Qué significa? Que estaba trabajando. Tiene que haber una actitud en la vida de querer mejorar, ir para adelante, tener iniciativa. Hay gente que no va a servir nunca a Dios porque no sirve a veces ni en su propia vida, no tiene iniciativa. Gracias a Dios que tiene un trabajito y porque no le queda otra que sostener el hogar, es básico. Hay algunos que les quitas el trabajito y no le quedó nada en la vida. Tiempo, potencial desperdiciado. Ahora, cada vez que Dios va a llamarnos es porque va a encontrar en nosotros una predisposición a enrolarnos en un desafío. ¿Estás conmigo en eso? Hay que desearlo. No es un tema de Dios, es un tema de mi propia persona. Ahora, es increíble que él estaba trabajando y él trabajaba con herramientas. Vuelvo al punto inicial. Cada vez que nosotros queremos desarrollar algo en la vida, tenemos que armarnos en nuestras herramientas. La adolescencia y juventud son los tiempos ideales para poder tomar las herramientas que después me van a ayudar a desarrollarme de la mejor manera el resto de mi vida. Ahora, nosotros también para servir a Dios necesitamos tomar herramientas, conocer herramientas. La segunda cosa que vemos como actitud es que él tenía una actitud que Dios está buscando, que como argentinos no se nos caracteriza mucho, y es una actitud de humildad, El ministerio a veces tiende a ser atractivo para gente que quiere hacerse ver o entrar en protagonismo personal, pero encontramos en la vida de Eliseo que estaba en la última yunta, y esto habla de un último lugar. Me hace acordar cuando Jesús dice: cada vez que vos entrás en escena en algún lugar, andate al último banco. No te pongas al primero, no significa esto literalmente, sino en la vida, en lugares donde se tienen que hacer ver, donde te dice, vos busca al último para que seas promocionado y no al principio o a los primeros lugares para que seas avergonzado, ¿no? Y él no era ni preferido o exitoso, famoso, ni muy visto. No sé por qué, pero la Biblia dice en el último lugar. A lo mismo, o al igual que David cuando fue elegido. Nunca nadie eligió a David porque ni presente estaba. Lo bueno es que el llamado de Dios nos puede encontrar aún queriéndonos escapar del llamado. No hay lugar donde te podés esconder del alcance de Dios. El Señor te va a ir a buscar. Jeremías fue escogido desde el vientre de su madre. O sea, el vientre de su madre significa oculto para la gente. No era visible. Sin embargo, en lo invisible para la gente, Dios le da una palabra y le dice, sos el profeta y vas a hacer esto. Podríamos hablar de muchos embarazos, de llamados específicos de Dios a la persona que está viniendo. Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo aún en el vientre de su madre y venía con una palabra profética, un llamado desde antes de su concepción también. Pablo se decía que era como un abortivo. Fíjense ya, como un abortivo es hasta un embarazo fallido. Él se decía, no tengo en mi persona la posibilidad humana de decir califico para algo, ¿no? Despreciado. Natanael fue uno llamado por el Señor y él no estaba enterado de nada, ni siquiera sabía que el Señor lo estaba mirando, estaba debajo de un árbol. Sin embargo el Señor va hasta esa última yunta de bueyes y lo llama a Natanael, ¿no? Y es interesante también destacar que en un momento está Elías y le da el manto, lo sorprende. Qué lindo es poder tener siempre un sentido de expectativa. El hombre está trabajando y viene a uno pasando y de pronto lo unge, le da un manto, señal de autoridad, señal de cobertura, señal de un llamado de Dios, una elección de Dios para algo mayor de lo que estaba haciendo ahora. Nunca menosprecies absolutamente nada. Puede venir una palabra profética por un WhatsApp, podés venir a un culto de los días miércoles, sí, no es como el domingo, ¿qué sabes? Una reunión de oración, un grupo de vida, una reunión de jóvenes. Yo no sé dónde Dios te puede querer hablar, pero si te va a llamar,
Te va a llamar donde sea, te va a sorprender. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y eso es lo que Dios necesita en nosotros. Un corazón con una actitud de humildad, sirviendo aunque sea en el último lugar, pero también con una expectativa de saber si Dios tiene algo para mí, no importa el lugar y el tiempo, eso me lo va a hacer saber para que yo viva una vida respondiendo a su llamado, ¿sí? Ahora, hablando de llamado, entramos un poquito en la teología de la Biblia. Algunos dicen, no, es que yo no tengo un llamado. Error. La Biblia dice que todos tenemos un llamado, lo que también se llama un llamamiento general. Cuando Dios llama, y nos podemos meter en la teología de la elección, de la predestinación y todas esas cuestiones, pero en definitiva, lo que te está diciendo la palabra es que Él los llama a todos, Él los quiere a todos, los quiere usar a todos. Aún Satanás fue creado para que sea un siervo y que sea usado para su gloria. Después la respuesta es otra cosa. Pero hay un llamamiento general, un llamamiento abierto para todos. Dice Romanos 1:6, que fuimos llamados, esto es para todos, a ser de Jesucristo, a ser propiedad del Señor. Vos y yo fuimos llamados para ser del Señor. Fuimos comprados, recuperados. El Señor lo hizo todo para que finalmente podamos ser de Jesucristo, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. En el llamamiento general, otra promesa, otra aseveración. Fuimos llamados todos a su reino y gloria. Ahí en Tesalonicenses dice que nos llamó a su reino y a su gloria, a vivir para Él, a vivir en su dimensión, a ser parte de su estrategia, a ser parte de su reino. Pero hoy lo que queremos puntualizar es que más allá del llamado general, todos tenemos de parte de Dios un llamado particular, una misión única. Es algo que le da sentido y propósito a nuestra existencia. Y si no lo hemos logrado descubrir, hay algo que no va a cerrar el porqué de nosotros, de nuestra existencia, de nuestra vida, de los dones que tenemos, de las oportunidades que todos nosotros tenemos. Este llamamiento particular es algo que Dios deposita en nosotros para realizar una tarea en particular. Y así respira un poquito, por favor, decile a que tenés al lado, Dios tiene algo único para tu vida. ¿Se lo dijiste? Listo. Segunda cosa, no te hagas el distraído. Ahí Isaías, al igual que Jeremías, Isaías 49, dice, Él me llamó desde el vientre de mi madre y tuvo mi nombre en memoria. A veces los padres son una circunstancia, pero nuestro Padre por excelencia es el Señor. Estuve pensando tanto en el Jesús desprovisto esta semana. Me cuesta pensar un padre, un hijo como Jesús sujeto al Padre, donde cada cosa que Él tenía que manifestar era con el permiso y una relación directa, porque Él se había vaciado de sus poderes. Y qué bueno que nosotros también podamos funcionar con esa identidad de ser hijos de Dios, puestos acá en la tierra para realizar la voluntad del Padre, que a veces dista con la voluntad de nuestros padres. Ahí Mateo habla del llamamiento de los discípulos. Jesús estaba haciendo su equipo de ministerio y pasando por allá vio a Pedro, dice, y a sus hermanos que remendaban las redes y los llamó. Cuando se acerca a cada uno de ellos, les especificó cuál era la tarea. Y a Pedro en particular hasta le cambió el nombre, le quiso trastocar la identidad, le está diciendo, tu nombre es un nombre muy duro, pero yo te voy a hacer una roca, no para golpear, no para otro uso que no sea para establecer fundamento. Ya no serás pescador de peces, sino yo te llamo para ser pescador de hombres. Y a Pedro, remendando redes con sus hermanos, ponele el oficio que tengas. ¿A qué te dedicas? No importa. A lo que te dediques, Dios te va a buscar y te va a llevar más allá de lo que te llevó tu trabajo, tu profesión, tu familia, tus posibilidades. Hay un reino, hay una gloria que te espera
Por eso Dios nos está llamando en este tiempo. Qué linda frase esta. A través del llamamiento general, yo sé que voy al cielo. Pero a través del llamamiento particular, sé para qué vine aquí a la tierra. Qué lindo eso, ¿no? Sé para qué vine acá a la tierra. Hay una primera etapa natural en toda la vida de nosotros, la vida de los creyentes, los cristianos, una primera etapa de la vida cristiana, que es muy egoísta como las primeras etapas de nuestra vida, de inmadurez o cierta inmadurez, pero todos la hemos vivido, todos somos parte de eso, y es que en esa primera etapa uno trabaja en función de uno mismo. Fíjate, si vos te acercaste al Señor es por tu necesidad en particular. Vos no te acercaste al Señor porque ya estaba todo resuelto. En primer lugar, nuestro gran problema y complicación, ¿cuál es? Nuestra salvación. Estábamos mal, estábamos incompletos. Entonces, así como toda inmadurez es una etapa de muchas necesidades y carencias, muchas veces esta primera etapa de la vida cristiana, o en esta primera etapa, la motivación es proveer necesidades básicas. Y en esta etapa lo que más importa aquí es cómo me siento o cómo me hacen sentir, que es importante, pero si dependemos de esas cuestiones vamos a tener complicaciones. Por eso, fíjate la imagen de Eliseo, qué visual que es. Él estaba ahí en la yunta de bueyes, trabajando el campo. ¿Para qué? Para satisfacer con un salario o con lo que estaba produciendo sus necesidades en casa, personales. Pero es importante dar un paso de la inmadurez a la madurez en todos los órdenes de nuestra vida. Esta segunda etapa de la vida cristiana y el llamado de Dios viene justamente para desafiarnos a cambiar de dirección. Ya no vivir para nosotros, sino desde nosotros desarrollar los planes de Dios, que siempre es bendecir a alguien, bendecir la tierra, establecer su reino. Los planes de Dios no vienen para satisfacer mi necesidad personal, sino que el Señor me desafía para ser un instrumento, un canal de bendición para que Dios se manifieste en las cosas que yo estoy guiado a hacer. ¿Están conmigo hasta ahí? Paso al versículo 20-21 de ahí de Reyes 19. Interesante, dice que después que le echó el manto, ¿se acuerdan? Él dejó los bueyes, salió corriendo detrás de Elías y le dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo: ve y regresa. Pero ¿qué te hice yo? ¿Qué produje yo? El tipo le había tirado un manto. A mí me da un poquito de cosa muy, muy fuerte en el corazón, porque hay una respuesta y también una cuestión hasta afectuosa. Tengo que despedirme de papá, tengo que despedirme de mamá. Algo había entendido, algo desafió su corazón. Ese día que fue al laburo, este Eliseo, no fue un día más, fue un día que cambió el resto de su vida. Él termina una etapa viviendo o poniendo como prioridad algo que era natural en su vida y entra en una etapa más sobrenatural, una etapa donde ese llamamiento lo deposita en otra dimensión. Ahí ya no era importante a qué se dedicaba acá en la tierra para ganarse el dinero como vos y yo, sino lo importante es qué de Dios él ahora iba a establecer como respuesta en ese llamado. Y fíjense que también acá hay cosas interesantes para aprender. Lo primero, el sentido de renuncia. Y también que todo llamado exige una decisión. Hemos dicho que las iniciativas todas son de Dios desde la salvación y también en el llamado para el servicio. Pero de igual importante es la respuesta que nosotros podamos tener a esa invitación. Dice el versículo 20, él dejó los bueyes. Y hoy el Señor me recordaba, porque tengo un amigo que está tomando una decisión radical en su vida para moverse de acuerdo a la voluntad de Dios, a un llamado que Dios está poniendo sobre él. Y quiero decirte que a veces los llamados nos pueden exigir alguna actitud, alguna cosa que para nosotros tiene un precio. Pero hay llamados que muchas veces el Señor puede traer a nuestra vida como parte de nuestra obediencia y disposición, que pueden demandar toda nuestra vida.
Son esos llamados que hay que temblar, pero son los llamados que el Señor va a honrar, porque después al final te digo la promesa. La segunda cosa que dice esta parte es que vino corriendo. ¿Qué significa? Que para servir a Dios hay que tener un sentido de urgencia. Es hoy. Normalmente los llamamientos acompañados con una respuesta fueron respuestas inmediatas. No estoy viendo en la palabra de Dios respuestas con delay, me tomo un tiempo y después vemos. No las veo en la palabra de Dios. Jesús propone y dice, sígueme. La respuesta ¿cuál es? ¿Voy o no voy? Hay muchos que están sedados con una anestesia ministerial dentro de sí, pensando que el día que las cosas se le pongan más o menos en orden, que Júpiter esté en concordancia con Saturno y eso, ahí va a ser el día donde van a tomar una decisión. Eliseo dice que salió corriendo. Consejo: cada vez que Dios te desafía algo, hacelo ya. Que no pierda el efecto. Que sea una respuesta inmediata. No hay mañana, no hay mañana. Dios tiene planes para hoy. Dios necesita loquitos y loquitas en el buen sentido de la palabra que digan, Señor, si es tuyo, yo le meto, yo voy, yo estoy dispuesto. Son esa gente que llevan adelante el reino. Son de esas poca gente que hoy estamos viendo, porque las condiciones nuestras tienden a meternos en una vida de comodidad. Y la planificación de nuestra vida choca con muchas veces respuestas inmediatas en los desafíos que Dios tiene para nuestra vida. Seguidores y buscadores de milagros y promesas está lleno en el pueblo de Dios, pero aquellos que le siguen al Señor por desafío y aprenden a dejar son cada vez menos. Por eso muchas veces la iglesia del Señor está en un movimiento tan aletargado. Pero sigo confiando que el Espíritu Santo sigue moviéndose, va a tocar niños, va a tocar jovencitos, va a tocar a quien tenga que tocar. Hemos visto aún jubilados que dicen, yo no me jubilo, ahora empiezo a pastorear, empiezo a misionar. Tenemos un Federico que a la hora de tomarse las vacaciones merecidas de la vida y disfrutar los nietos, hace 2 años que no veía ninguno. Urgencia. ¿Qué te hice yo?, le dijo Elías. Eso habla de un llamado y una convicción interior. Jamás decidas algo, esta es buena esta frase, jamás decidas algo si no tenés la plena convicción de que Dios te está llamando para realizar eso. Si nos mueven las motivaciones equivocadas, tarde o temprano vamos a fallar, vamos a caer, nos vamos a quebrar. Y quiero terminar este pasaje. Dice el versículo 21, después de todo esto que va pasando, regresó Eliseo, saludó a papá, saludó a mamá, al primo, a la prima, habrá dejado la ropita acomodada por si alguna vez pego la vuelta. Regresó Eliseo, tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comieran. Y después se levantó, se fue tras Elías y lo servía. Ya en un vuelo de dron vemos 2 tipos de dirección en su vida. Trabajaba con bueyes para que el buey lo alimente a él. Esta segunda etapa, este llamado de Dios, era matar los bueyes para que con esos bueyes alimente al pueblo. ¡Wow! ¿Qué vemos aquí? Consagración total. Que Dios nos siga bendiciendo la vida que tenemos. Pero a veces, cuando hay un compromiso serio con el Señor, ¿no te da miedo a veces? ¿No te da miedo? El Señor podría tomarse todo lo que te dio. Si es Señor, debería. La pregunta ¿es Señor? Consagración, cambio de perspectiva.
Ahora vivo para alimentar a los demás. Y un llamado a servir junto a, en este caso, Elías. Los llamamientos del Señor siempre son para trabajar con alguien. Los llamamientos del Señor son para ser parte de un cuerpo. Los llamamientos del Señor son parte de una misión que no es mi misión, sino la misión de Dios para su iglesia. Por eso permanentemente habla de miembros, habla de hijos, habla de cuerpo, habla de pueblo. Por eso podemos producir a veces muchos caminos propios, pero debemos seguir los caminos en los cuales Dios está trabajando. Por eso los que no saben lo que sucede, dice una frase muy interesante, los que ven cómo las cosas suceden y los que hacen que las cosas sucedan definen nuestra motivación. ¿Va de nuevo? Hay personas que no saben lo que sucede, a veces lo vemos. Mi papá diría, no entiende nada. Hay otros que ven cómo las cosas suceden y hay otros que los que hacen que las cosas suceden. Esos son los que son respuestas a un llamado de Dios. Tenemos carga pastoral por la iglesia. Todo esto es con un objetivo. La iglesia tiene que estar en otra velocidad, en otra dimensión. Hay una ciudad, un mundo que nos necesita. Y hemos entendido que los insatisfechos y los rebeldes son los que Dios usa. ¿Por qué? Porque son aquellos que no se quedan ni opinando, ni mirando, ni no entendiendo, sino aquellos que son los que mueven las cosas que Dios tiene que hacer. ¿Ves necesidades normalmente en el cuerpo de Cristo, en tu iglesia, en nuestra iglesia? ¿Ves necesidades? ¿Quién te dice que Dios te está poniendo ojos para que vos seas un agente de cambio y alguien que promueve lo que alguien no está viendo? ¿Qué te parece? Y Dios te levanta para eso, pero tenemos que nosotros decidir servir a Dios y esto viene con un alto sentido de madurez. Dios nos quiere dar todo, te quiere dar todo, a vos y a mí. Ahora, a tu auto 0 kilómetros, ¿se lo darías a tu nietito que lo amás? Pero lo amás, ¿cómo? No se lo vas a dar a tu nieto. Obviamente que no, porque no tiene la madurez para manejar esas cosas. No le pidas a Dios el 0 kilómetros. Construí en tu corazón una actitud de madurez para que seas confiable en las manos del Señor. Muchos sirven, pero a veces con la motivación equivocada. Dejan cuando los critican, se ofenden por las acciones de los demás, el medio ambiente los detienen, pero si sirven porque algo tienen para dar, entonces ahí hay madurez, se transforman en proveedores. Estamos para extendernos desde nosotros hacia afuera. Y terminemos rápidamente, espero que con el tiempo estemos bien, porque es tipo TED, tipo rápido, ¿sí? Pero he encontrado que los llamados tienen un precio. Todo lo que vale tiene un precio, ¿o no es así? Todo lo que vale tiene un precio. Servir a Dios es un privilegio, es un llamado para todos. Hay cosas del Señor que nos están esperando, te está esperando. Y cuando el Señor desafió, encuentro a los discípulos, por lo menos a algunos de todos los que llamó, siguiéndole, y dice la palabra, dejaron todo y le siguieron. Todo es dejar a papá Zebedeo, dejar las redes, dejar la barca, dejar la casa. Los llamados del Señor exigen una respuesta y la respuesta tienen precios. Precios, ¿no? Pero no te asustes, el Señor conoce nuestra medida. Al que mucho se le dio, mucho se le pidió. Los llamados del Señor son proporcionales al potencial que Dios te dio. No te preocupes si tenés un doncito chiquito, una capacidad chiquitita, pero tenés que ser fiel en tu medida. Ahora, si el Señor te dio mucho, si el Señor te ha dotado de esos talentos, la gran medida, los 10 talentos, los talentos son del Señor, los talentos son del Señor. Pensábamos en Jeremías, qué llamado, cuántos quisiéramos tener el llamado, es decir,
¿Sabés que antes que vos nacieses, ya el Señor habló esto? Te he puesto para arrancar, para destruir, para construir, para poner, para sacar. ¡Wow! Y si caminamos con Jeremías, accedió al llamado, pero dice que en un momento lo traicionaron las emociones, la realidad, la carga, la responsabilidad. Y él dice, por eso dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. O sea, este negocio no es para mí. No sé, ponele lo que quiera. Estoy harto, cansado, sobrepasado. Debe haber una vida más tranquila para mí, o lo que sea. No obstante, él dice, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Esa es una descripción maravillosa de un llamado. Vos estás con la yunta de bueyes, pero decís, la vida tiene más que esto para mí. Yo no sé en qué momento el Señor me va a sorprender, pero me va a mostrar la oportunidad. Quizás estés en un momento donde en tu vida puede haber como una lucha interior a dejarlo, a postergarlo, a cambiarlo. Sin embargo, él decía, había en mi corazón como un fuego ardiente. Y yo quiero decirte algo, que cuando el Espíritu Santo está activando ese llamado, vos tenés algo que te deja intranquilo. Te vas a preguntar muchas veces, ¿por qué hay una insatisfacción en mi vida? ¿Por qué hay algo que no completa lo más central de mi ser? Mi motivación más grande en mi vida, probablemente ese fuego ardiente metido en los huesos. Es un llamado de Dios que el Señor está como gestando, movilizando, moviendo, poniendo expectativa. Traté de resistirlo, pero no pude. No pudo resistirse al llamado del Señor. Si no, la opción es endurecer el corazón. Endurecer el corazón. Y los discípulos un día dijeron, nos volvemos a las redes. El dolor, la ausencia, las promesas no resueltas, cualquier cosa de eso nos va a hablar el pastor Francis la próxima semana, porque a veces caemos en el desánimo. Pero el llamado no puede resistirse. Amén. Yo quiero que terminemos orando. Y hoy, mientras estaba terminando de preparar estas notas, vino este pasaje. Hoy un amigo mío me dice, amigo, estoy preparando todo, cerrando capítulos, poniendo mi vida en orden, mi casa, porque tengo un llamado. Siento que es un llamado del Señor, ¿no? Yo lo que quiero resaltar, lo que decía hace un ratito, a veces la obediencia implica algunas cosas no poco importantes en nuestra vida. Pero me pongo a pensar en aquellos que por ahí no están con nosotros y son parte de nosotros. A veces Dios viene y el desafío del Señor es literal, dejarlo todo. Me viene Camilo a la cabeza, nuestro Camilito. Me viene Gabriel, Damaris y tantos otros, padres nuestros que han pasado por ahí. Pero hoy el Señor me estaba recordando esta promesa, así que ponete de pie, con esto estamos terminando. Mateo 19:29 dice esto: y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. La vida eterna. Es una palabra para que vayas a casa y estés delante del Señor y que puedas sincerarte con el Señor. Capaz el Señor no te pide ni tierra, ni hermana, ni nada, aunque bien le mandarías a alguno. Pero esto es un tiempo que tenemos que servir al Señor como respuesta a un llamado, que trasciende el me gusta, el tengo tiempo, no tengo tiempo, me hace bien, me motiva, me entusiasma, para decirle, Señor, contá conmigo, contá conmigo. El llamado general ya te lleva al cielo, no nos preocupemos, pero el particular me enrola en los desafíos del Señor. La iglesia ha prevalecido por gente llamada y por gente fiel y obediente al llamado.
La iglesia de hoy con su tibieza probablemente tiene que volver a ir al Señor. Y quizás vos no sabés a qué te llamó el Señor, pero en Dios todo se descubre en el susurro, ¿sabías? Esa es la clave. No hay curso, no hay trivia, no hay crucigrama. Es ir a la presencia del Padre, y que si todavía no descubriste cuál es tu propósito y tu llamado, le digas: Señor, yo quiero que me lo reveles. Yo quiero sentir ese fuego en los huesos que va a hacer que mi vida o pasa por ahí o no tiene sentido otro camino. Padre, en esta noche te bendecimos, te damos gracias, Señor, por esta palabra, pero Señor, es una palabra de desafío, porque no somos llamados ni a la prosperidad, no somos llamados ni a una vida mejor, no somos llamados, Señor, a esas cosas que humanamente son atractivas, sino que, Señor, el Evangelio tiene que ver con seguir el llamado, tomar una cruz, seguirte en pos y llegar a los lugares y caminos donde nos quieras llevar, Señor. Señor, recibimos tu palabra en esta noche. Y yo sé, Señor y Espíritu Santo, que ese llamado se dejará ver y se dejará encontrar en aquellos que están insatisfechos en sus vidas y rebelde a la realidad, pero que anhelan, Señor, estar en el centro de tu voluntad, Padre. Señor, en esta noche te bendecimos y danos un corazón dispuesto a que por encima de lo que tenemos, por encima de lo que logramos, Señor, estemos predispuestos para, Señor, abrazar tus desafíos, sean cuales sean, Señor. Señor, te bendecimos en esta noche por cada uno, te bendecimos por la iglesia. Levanta, Señor, un tiempo de llamados obedientes, jugados, entregados, consagrados y dispuestos, Señor, a ir hasta los lugares donde quieres que vayamos, Señor.